Utilizamos ahora una aplicación en código fuente llamado archivo 6.c. La intención es crear un archivo, insertar datos en él e imprimir dichos datos. Bien, incluimos la función la librería stdio.h que contiene funciones para el manejo de archivos. Enseguida declaramos prototipos de las funciones requeridas, como son menú, crear archivo, insertar datos y ver datos, todos de tipo void, es decir, sin retorno. Además, un tipo de dato struct llamado sregistro, con los miembros o elementos, nombre de longitud máxima 25 de tipo char, edad de tipo entero y sueldo de tipo float, y una variable de ese registro llamada registro. Pasemos ahora a main, a la función principal. Aquí creamos algunas variables como la variable opción y la variable exit, inicializándola en 0, ya que esas dos variables las vamos a requerir como lo comentaremos en unos momentos. Bien, en primer lugar vamos a intentar abrir el archivo. Si el archivo existe, entonces pasamos a invocar el menú. Y entonces elegimos una opción. De acuerdo con la opción elegida, vamos a ver qué contiene nuestra función menú. Aquí la tenemos. Tenemos entonces que contiene su cuerpo 1, 2, 3, 4, 5 sentencias. La primera es menú, se imprime menú. La segunda imprime número 1, crea el archivo. La siguiente, la opción 2, insertar datos. La opción 3, ver datos. Y la opción 4, salir. Regresemos a main. Bien, aquí invocamos la función menú y nos quedamos. Bien, elegimos la opción y luego pasamos a un switch que evalúa la opción elegida. Si es la 1, entonces llamamos a la función crear archivo. Aquí estamos invocando, llamando a la función crear archivo. Bien, vamos a ver entonces la función crear archivo. Aquí la tenemos. Entonces, si existe el archivo, lo vamos a abrir. El archivo se llama archivo, aquí con el mismo nombre, archivo. Para lectura, aquí está la R de read. Y entonces, si no existe, lo abrimos para escritura. Lo creamos y lo abrimos para escritura con W, de write. Y entonces nos manda el mensaje, si es que esto no existía, como archivo creado. En caso contrario, nos dice que el archivo ya existe, entonces no lo volvió a crear, ya no lo crea porque existe. ¿Qué pasaría? Sobreescribiríamos los datos que este pudiera contener, que eso nadie lo va a querer, por supuesto. Una vez creado el archivo, cerramos con fclose. Esa función fclose es para cerrar el archivo. Aquí terminamos la función crear archivo. Regresamos a main. Si switch evaluó el caso 2 o la opción 2, nos vamos a insertar datos porque ahí estamos invocando la función insertar datos. Vamos a la función insertar datos, aquí está abajo. Aquí la tenemos. Entonces, se abre el archivo para escribir datos. A plus o A más es para agregar datos o insertar datos al archivo. Por supuesto, el archivo podría no existir. Por lo tanto, nos mandaría el mensaje si intentáramos agregar datos que el archivo no existe y hay que crearlo. Iríamos entonces a la opción 1 de creación de archivo y entonces regresaríamos ahora a la opción 2 que es insertar datos. ¿Qué datos? Los de tipo struct, que son el nombre, la edad y el sueldo. Bien, entonces escribimos estos
datos capturados desde el teclado o del usuario capturado desde el teclado según struct en el archivo. Y una vez que se guardan en él, cerramos con fclose. Aquí tenemos. Bien, regresamos a main. Ahora tenemos que si el programa evaluó el caso 3 o la opción 3, entonces vamos a ver los datos que contiene nuestro archivo. Vamos entonces a la función ver datos. Aquí la buscamos. Aquí tenemos los códigos de la función ver datos. Bien, creamos una variable local, número, le asignamos el número 1. Esto va a tener efectos nada más locales en esa función. Bien, abrimos el archivo. Otra vez nuevamente intentamos abrir el archivo. Para lectura con la R de read. Nuevamente preguntamos si el archivo existe. Porque si no existía, entonces nos manda el mensaje archivo no existe. Dimos la opción 1 para crear el archivo. ¿Sí? En caso de que existiera, por supuesto no lo va a volver a crear. Le mandaría el mensaje que el archivo ya existe en la opción 1. Bien, supongamos que el archivo sí existe y entonces vamos a leer los datos del mismo archivo. Entonces aquí con fread estamos leyendo datos de el tipo struct y imprimimos este encabezado que es número, nombre, edad y sueldo. Bien, esto lo haremos hasta que lleguemos al final del archivo. Aquí tenemos que preguntarnos, mientras que no se llegue al final del archivo, file end of I. Entonces, mientras no llegamos al final del archivo, entonces vamos a estar imprimiendo los datos, pues, de leídos de tipo struct desde el archivo, que son, el número ya lo tenemos local, leemos struct, registro, nombre, registro de edad y registro sueldo. Bien, continuamos leyendo datos de nuestro archivo. E incrementamos en 1 la variable número. Bien, regresamos a while, preguntamos nuevamente si el archivo no ha llegado a su final, continuamos leyendo. En caso contrario, entonces ahí se cierra el while y con fclose cerramos el archivo. Y en este caso regresamos el control a la función principal, la cual invoca la función menú, la cual imprime entonces lo que esta función contiene, que es opción 1, crear archivo, la 2, insertar datos, la 3, ver datos y la 4, salir. Bien, este es el código que permite entonces crear un archivo, insertar datos en el mismo e imprimir dichos datos. Bien, vamos a salirnos del archivo. Vamos a compilarlo. gcc archivo 6.c. Vamos a llamarle archivo 6 para no equivocarnos. Lo compilamos, no hay errores. Entonces ahora lo podemos ejecutar, pero previamente vamos a ver qué tenemos en este directorio con un ls-l. Tenemos entonces el archivo de código fuente, archivo 6.c, y el archivo ejecutable, archivo 6, que en esta ventana se indica con un color verde. Este indica un archivo ejecutable. Bien, es todo lo que tenemos, dos archivos, un ejecutable y uno de código fuente con .c. Vamos entonces ahora a ejecutar archivo 6. ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, hay varias formas. Podemos hacerlo de la siguiente manera: archivo 6, enter, y aparece el menú que ya comentábamos, con sus 4 opciones, que son: número 1, crear archivo; número 2, insertar datos; número 3, ver datos; y número 4, salir. Vamos a intentar crear el archivo. Bueno, primero vamos a intentar ver datos, la opción 3. ¿Y qué nos va a mandar como mensaje? Dice: el archivo no existe, por favor créelo. Bien, entonces, ¿qué pasaría? Como el archivo no existe, vamos a tratar de insertar datos. La opción 2, vean, nuevamente el archivo no existe, hay que crearlo.
Aquí nos manda el mensaje nuevamente. Entonces ahora vamos a crear el archivo, la opción 1, Enter. Bien, ya lo creo. ¿Cómo lo podemos? Bueno, ahorita vamos a ver que sí lo creo. Entonces vamos a crear. Vamos a crear este archivo, este registro, pero un poco equivocado. Hagamos un 0 y un 0. Ya podemos ver los datos del mismo. Por ejemplo, vemos aquí los datos insertados, que es basura, por supuesto, porque no tiene sentido. Vamos a agregar datos, el nombre de una persona, por ejemplo, Juan, edad, digamos 16, sueldo, digamos 5,000. Ya insertamos esos datos con más sentido. Vamos a ver esos datos. Opción 3. Aquí tenemos entonces a Juan con 16 años y con un sueldo de 5,000 pesos. Vamos a agregar otro dato. Opción 2. Vamos a agregar a Pedro. Edad, digamos 17 y sueldo de 8,000 pesos. Vamos a ver ahora los datos insertados o agregados. Opción 3. Aquí tenemos entonces a Pedro con su edad y su sueldo. Agregamos finalmente otro dato. Eso sería agregar otro registro. Podemos seguir agregando más y más, pero en este caso vamos a terminar este ejemplo insertando un nuevo dato. Vamos a poner el nombre María. Vamos a poner 16. Vamos a ponerle 10,000 pesos. Enter. Entonces ahora vamos a ver los datos de nuestro archivo. Aquí tenemos entonces los datos ya de Juan, Pedro y María. Esta es la forma que funciona nuestro programa, nuestra aplicación. Vamos ahora a salirnos de la aplicación con la opción 4. Vean cómo regresamos al símbolo del sistema. Tecleamos, vamos a ver qué archivos tenemos con un dir o ls-l. Y aquí tenemos un nuevo archivo llamado archivo. Vamos a ver qué contiene este archivo. Con algún editor de texto que nosotros queramos. Yo voy a utilizar nano archivo. ¿Sí? Vean ustedes lo que contiene el archivo, llamado archivo. ¿Sí? Algo ilegible. Lo que pasa es que es un archivo que no podemos leerlo salvo con la aplicación. Es una seguridad que tiene adicional. Nos salimos con control X y bueno, este es entonces ha sido entonces el código fuente de la aplicación guardado en archivo 6.c, el archivo ejecutable llamado archivo 6 y el archivo que contiene los datos guardados por la aplicación. Esperamos que esto haya quedado más o menos claro y muchas gracias.